Bien. Ahorita había visto a dos o tres personas que cuando estábamos hablando de estos temas, de lo de las definiciones, no habían llegado. Pero ahorita no las veo. Era un muchacho. Lo escucho entrecortado. Profesor. ¿Quién, Janet? Jair. No ha ingresado todavía, pero él no estaba. No, pero me refiero a otro muchacho. Ah, Pero ahí está María. sí, María. Sí, buenos días. Hola, María. ¿Tú hiciste la ¿Cómo lectura, está? María? ¿Hiciste la lectura, María? No, señor. Ah, ok. ¿Tú ya viste esta asignatura, María? Sí, señor. Es que estoy leyendo sobre un tema del semillero especial, profe. Ah, No ok. alcancé. Bueno, ok. Porque no veo al muchacho, no lo veo. Bien, sigamos entonces. Entonces, esas eran las definiciones de lo que tiene que ver con un accidente y un incidente de trabajo. Miremos entonces ahora qué son los riesgos laborales. Ojo con esto, muchachos, señoritas. Estos términos son muy importantes cuando uno está hablando de salud ocupacional. La ley de prevención de riesgos laborales define riesgo laboral como la probabilidad que tiene un trabajador o trabajadora de sufrir daños en el desempeño de su jornada laboral habitual. Un mensajero que trabaja en una empresa y que se mueve en su moto o en su cicla o caminando, pues él no está al interior de la empresa todo el tiempo. Él se la pasa llevando documentación o llevando una cosa o la otra, lo que sea. Pero su jornada laboral comienza de 7 de la mañana a 5 de la tarde o de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces, los riesgos laborales de esta persona existen porque precisamente está cumpliendo con un horario y está cumpliendo con unas órdenes que le da su jefe inmediato, es decir, que está ligado a un contrato laboral. Entonces, cuando hablamos de esos riesgos laborales, habla de cómo la probabilidad existe para ese trabajador de sufrir daños en su desempeño de su jornada laboral habitual. Entonces, él puede sufrir un accidente en la moto, en la cicla, y eso hace parte de su jornada laboral. Entonces, a esta persona lo está cubriendo, lógicamente, pues esta cuestión de lo de la salud ocupacional. Eso implica entonces, ok, ya llegó el muchacho. Espero que le damos el ingreso a Camilo. Buenos días, Camilo. Buenos días, profe. No lo había visto. No, es que tengo mala conexión y se está saliendo ahí de la reunión, profe, qué pena. Ok. Camilo, ahorita cuando yo termine de hacer mi intervención, yo quiero que trabajes con usted, por favor, unos temas que tienen que ver con la actividad que yo les había dejado de la lectura de definiciones que está en la plataforma. Sí, Quiero que señor. por favor se centre en los siguientes temas, Camilo. Sí, profe, dime. Toma nota, por favor. Rendición de cuentas. Revisión proactiva.
Rendición proactiva. Revisión proactiva. La revisión. Sí, la primera es rendición de cuentas. La segunda es revisión proactiva. La tercera es revisión reactiva. Revisión reactiva. Y la última, requisito normativo. Listo, profe. Para ahorita. Entonces, yo le sugiero que ahorita lo vaya investigando, lo vaya como entendiendo, busque usted se mete a YouTube y busca alguno de esos temas y nos socializa algún video que hable de eso, ¿ok? Sí, señor. Listo. Bueno. Bien, entonces decíamos que cuando hablamos de riesgos laborales, hace referencia a la probabilidad que tiene un trabajador o trabajadora en sufrir daños en el desempeño de su jornada laboral habitual. Podemos entonces definir como riesgos profesionales aquellas situaciones derivadas del trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental y social de la persona. Lo que hablábamos nosotros hace un ratico, ¿sí? Espérate que está ingresando Leli, Alejandra. Buenos días, Leli. Alejandra. Alejandra, buenos días. Profe, buenos días, casi no te escucho. Leli, un favor. ¿Me escuchas? Alejandra, ¿me escuchas? La mejor forma de explicar la rendición de cuentas es con peras y manzanas. Estos son los ciudadanos. Camilo, tienes el micrófono prendido. Se unen para formar una comunidad. Gracias. Pero creo que Leli no me está escuchando. Revisa tu audio, Alejandra, porque necesito que lo tengas disponible, por favor. Ya, profe, ya lo tengo disponible. Lo que pasa es que ando por acá, porque ando en reunión. Wow. Pero necesito de tu atención porque te voy a colocar una tarea para ahorita mismo. Alejandra, ¿puedes o no puedes? Pues sí, profe, yo hago lo posible. Ya me voy a poner unos auriculares. Ok, listo. Con base en lo que les había dicho a todos para que leyeran el capítulo de definiciones que está en la plataforma, quiero que por favor trabajen lo siguiente, lo que es riesgo, seguridad y salud en el trabajo, sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, valoración de riesgo, y por último, vigilancia de la salud en el trabajo. Entonces, repito, riesgo, seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, valoración de riesgo y vigilancia de la salud en el trabajo. Eso es para ahorita mismo, Alejandro. Entonces, tenemos que también reconocer las clases de riesgos laborales que existen. Los riesgos a los que normalmente nosotros nos enfrentamos en el trabajo pueden ocasionar accidentes laborales, enfermedades profesionales, fatiga,
o problemas físicos y mentales. Yo les comentaba en las sesiones anteriores, las dos anteriores, de que el estrés se está catalogando hoy día como una enfermedad laboral, precisamente porque su incidencia y su frecuencia, es decir, se presenta de una manera muy recurrente en la persona trabajadora. Y pues lógicamente eso obviamente afecta negativamente a la persona que lo está padeciendo. Y de una manera directa o indirecta, pues también afecta a la empresa. Hay varios factores de riesgo laboral y son los siguientes. Factores de riesgo o condiciones de seguridad, factores de origen físico, químico, biológico o de condiciones medioambientales, ya lo vamos a explicar más al detalle, factores derivados de las características del trabajo y factores derivados de la operación del trabajo. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a detener de una manera mucho más específica con respecto a reconocer y a prevenir las diferentes clases de riesgos laborales, entendemos que cuando hablamos nosotros de riesgos físicos, engloban una gran cantidad de riesgos derivados de los agentes físicos, en donde los trabajadores y trabajadoras están expuestos a ellos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos riesgos físicos? El ruido, las vibraciones, por ejemplo, en una obra de construcción, eso es un riesgo físico. La temperatura, es decir, si estamos hablando de una temperatura demasiado fría o una temperatura en donde los niveles de calor son inmensamente grandes, ¿sí? Entonces hace parte también de riesgos físicos. Fíjense que, por ejemplo, hacia el lado de Canadá, por el lado bien arriba de Canadá, donde está prácticamente por allá la Alaska, toda esta cuestión, los niveles de frío son supremamente fuertes, supremamente fuertes. Quiere decir que la gente por allá no va a trabajar. Esto implica o hace que las empresas que tienen por allá industrias traten de contratar personas y les pagan una gran cantidad de dinero. O sea, los sueldos allá son súper elevadísimos, pero casi nadie los toma por aquello de las condiciones de la temperatura demasiado helada, supremamente helada. Entonces, la gente sabe, los empresarios saben de que tienen que colocar sueldos supremamente elevados, muy elevados, para que la gente se motive. Pero no lo logran conseguir ni siquiera así, porque pues la temperatura es demasiado fría. Otro factor de riesgo a estos que estamos mencionando, como el ruido, las vibraciones y la temperatura, están las radiaciones. Las radiaciones también influyen de una manera adversa en cuanto a los riesgos físicos a las que están expuestas algunas personas. Representan entonces riesgos más comunes que pueden lógicamente afectarnos. ¿Sí? Tenemos que tener claro que aunque los riesgos físicos van a depender de cada trabajo, todos nos podemos enfrentar lógicamente a ellos, por lo que nuestra obligación, lógicamente, es ceñirnos a un plan de prevención de riesgos laborales y que eso nos lo tiene que brindar nuestra empresa cuando nosotros entramos a trabajar. ¿Sí? Ese plan de prevención de riesgos a mí me tienen que capacitar precisamente para yo evitar cualquier tipo de problema a nivel de salud, porque es un riesgo. Acuérdense, por favor, esa definición de riesgos laborales, que es la probabilidad que tiene un trabajador o trabajadora de sufrir daños
en el desempeño de su jornada laboral habitual. Entonces ahí vemos nosotros cómo esos riesgos están ahí latentes. ¿Ven? Otro tipo de factor de riesgo son los riesgos químicos. Son aquellos riesgos que tienen que ver con los distintos procesos químicos a los que se enfrenta una persona. Obviamente, pues solo afectan a trabajadores de ese tipo de sector específico, ¿sí? Debemos también tener en cuenta que también se encuentran en ambientes de trabajo expuestos a la contaminación. Por ejemplo, las personas que trabajan cerca al botadero La Juana, de Doña Juana, también hace parte de esos riesgos químicos, porque la contaminación pues está allí latente en ese sector, ¿sí? La delimitación del área de trabajo es muy importante para estos factores, así también como la utilización de equipos de trabajo adecuados que nos ayudarán lógicamente a evitar este tipo de riesgos que pueden generar, pues si no los tenemos en cuenta, o sea, si yo no utilizo cascos, si yo no utilizo caretas, mira lo que está pasando con el COVID. Los médicos como tienen que estar supremamente protegidos porque hay un riesgo elevado de contaminación. Entonces esto puede generar graves lesiones o enfermedades o inclusive hasta la muerte. Entonces vamos hablando de que existen riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos. Estos riesgos biológicos, pues, igual que como los químicos, solo afectan a los trabajadores de determinados sectores, ¿sí? Los riesgos biológicos tienen que ver con trabajos que están expuestos a virus, bacterias o parásitos. ¿Ven? Nos referimos inclusive al contacto de la persona con otros seres vivos. Miren todo lo que está pasando. Los riesgos biológicos pueden tener graves, pero gravísimas consecuencias, por lo que lógicamente se aconseja seguir siempre un plan de prevención adecuado. Entonces, todo ese protocolo que hemos tenido que hacer ahorita por la pandemia, todo este protocolo que tienen que seguir los médicos para evitar el contagio es precisamente por estos riesgos biológicos. ¿Que estamos cansados? Sí, estamos ya cansados con todo eso. ¿Que el nivel de estrés y los estados depresivos son fuertes? Claro que sí, porque nos ha tocado aislarnos de una manera fuerte. ¿Ven? Entonces, señora. Yo tengo ahí una pregunta. En el riesgo químico, ¿lo veríamos más o menos en qué parte laboral? Y el riesgo biológico también. Mira lo que yo te estaba diciendo, lo que yo les estaba diciendo. El riesgo biológico tiene que ver entonces con los hospitales, con los laboratorios bioquímicos, porque allá es donde se puede estar generando una serie de infecciones por aquello de las bacterias, de los virus, ¿cierto? Y con respecto al otro sector de los riesgos químicos, tiene que ver con el manejo entonces de todo lo que tiene que ver con el uso de la creación de las, ¿cómo lo llamaría yo? De lo ¿Ahí que tiene que ver, entrarían petroleras y todo eso? tiene que ver con los aspectos de la desinfección, con los aspectos de cómo se crean entonces estos elementos que uno utiliza para limpiar, para hacer el aseo, todo ese tipo de sustancias químicas que nos llevan a tener siempre que nos cuidemos de estar inhalando todo ese tipo de elementos químicos. Claro, seguramente los riesgos químicos estarían ligados a esos ambientes de las petroleras porque estamos expuestos a la contaminación allí. O sea, imagínense nosotros estando trabajando todo el tiempo en ese tipo de sectores, pues lógicamente estamos inhalando una serie de componentes químicos
que nos puede estar afectando neurológicamente, nos puede estar afectando en las articulaciones, todo lo que tiene que ver con la parte osteológica de nuestro cuerpo. Entonces, tiene que ver con todo ese equipo de trabajo que debemos utilizar para nosotros poder evitar graves lesiones o enfermedades. Por eso los riesgos químicos y los riesgos biológicos son muy, muy relacionados. ¿Por qué? Pues porque en ambos estamos hablando de cómo los procesos químicos pueden estar afectando y cómo una persona se enfrenta a esos riesgos químicos. Y en los riesgos biológicos, los trabajadores están expuestos a esos virus, a esas bacterias o a esos parásitos que en el contacto con otras personas es lo que nos terminan contagiando, que es lo que estamos viviendo ahorita con toda esta cuestión a nivel mundial. Entonces, a través, en la medida que se tenga ya la solución, como por ejemplo las vacunas, ¿sí? A través de las vacunas pertinentes o el uso de equipos especializados, la persona, la trabajadora, puede protegerse ante ello. Pero ¿qué es lo que pasa con el COVID? Pues no hay vacuna. Porque apareció, ese virus apareció y nos cogió prácticamente desubicados y ha generado todo lo que ha generado. O sea, hemos tenido que aprender en la marcha con respecto a todo esto que hemos estado viviendo, ¿sí? Entonces, esos factores químicos y esos factores biológicos son unos generadores de enfermedades supremamente fáciles de contagiar. ¿Listo, Janet? Sí, señor, gracias. Ok. Los riesgos psicosociales, fíjense, pues no se tienen que dejar de lado los riesgos psicosociales, afectan directamente a la salud mental de las personas, pudiendo causar, pues, lo que hemos hablado frecuentemente, como el estrés, la fatiga, la monotonía y la depresión, ¿sí? Se pueden presentar a largo plazo enfermedades como cardiovasculares. Cuando hay altos niveles de estrés, ustedes saben de que el estrés puede generar obstrucción y puede generar aneurismas o accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Que son las mismas enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, ¿sí? Cuando la gente empieza a hiperventilar, entonces se empieza a generar entonces una serie de condiciones adversas a la salud, e inmunitarias, pues porque cuando yo estoy deprimido, cuando estoy estresado, pues las defensas de mi cuerpo se disminuyen y entonces yo ya soy más propenso a las enfermedades. O sea, no tengo esas defensas, esos anticuerpos, como cuando estoy de una manera tranquila, sin nada de estrés, ¿sí? Entonces, a largo plazo, todos estos factores de riesgo psicosocial llevan a que nosotros tengamos estas situaciones de enfermedad cardiovascular, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, porque es que estoy comiendo demasiado o estoy comiendo muy poquito, dermatológicas, es decir, se me cae el cabello, a cada rato se me partan las uñas, tengo alergias en la piel, tengo seborrea, bueno, una gran cantidad de lesiones allí en el organismo a nivel de lo dermatológico, ¿sí? Estos riesgos psicosociales están asociados también a una mala organización del trabajo, ¿sí? O a trabajar más horas de trabajo, más horas de horario estipulado, entre otros factores, ¿sí? Pero estamos hablando de los riesgos psicosociales, o sea, una presión supremamente grande, excesivo nivel de trabajo, donde las tareas no son claras con respecto a lo que yo tengo que hacer, en donde las relaciones con los jefes inmediatos o con los compañeros es supremamente negativa, las condiciones del trabajo son supremamente negativas también. Entonces, todo eso hace parte de los factores de riesgo psicosocial. Por último, los riesgos,
Los riesgos ambientales a veces son los riesgos menos controlables, lógicamente dependiendo del tipo de trabajo y los elementos externos o internos. ¿Sí? Realizando entonces un buen plan de prevención, este tipo de riesgo podría minimizarse o en algunos casos evitarse. Nosotros podemos entender de que los riesgos ambientales, encontrar que ese ambiente que rodea a las personas tiene que ver con la temperatura o la climatología principalmente. ¿Sí? Un trabajo de oficina puede controlar fácilmente ese tipo de riesgos. En cambio, una persona que trabaja, por ejemplo, en el exterior dependerá directamente de los factores climatológicos. ¿Sí? Y bueno, dependiendo del sector, si es un sector en donde constantemente hay terremotos, pero ¿cómo controla uno los terremotos? Simplemente uno tiene que estar como listo a que cuando pase un tipo de ese tipo de cosas. Por ejemplo, Nueva Zelanda es un país en donde constantemente hay mucho temblor. Entonces, dentro de su plan de prevención, pues tienen un protocolo precisamente que les ayuda a saber qué tienen que hacer cuando pasa ese tipo de cosas. Pero si es una ciudad, un país donde no, pues casi nunca sucede eso, pues lógicamente no le dan la relevancia necesaria. Pero los riesgos ambientales a veces son menos controlables, pero lo que hay que hacer es generar lógicamente un plan de prevención cuando esa situación ocurre. Y hay otros dos tipos de riesgos, como son los riesgos mecánicos, tiene que ver con el uso de la maquinaria, herramientas manuales, vehículos que constantemente la persona tiene que utilizar en el trabajo, ¿sí? O cualquier otro dispositivo de esta índole. Suele estar ligado a trabajos de altura, miren, a superficies con riesgo, a una incorrecta utilización de las herramientas, al uso de equipos de trabajo en mal estado. Entonces, fíjense cómo cuando una empresa no tiene en cuenta estos riesgos mecánicos y no capacita a su gente o no le hace una evaluación rutinaria a los equipos de trabajo, se pueden estar presentando esos riesgos. ¿Sí? Puede haber esa probabilidad de que existan problemas de salud o accidentes de trabajo. Los riesgos mecánicos dependen esencialmente de una responsable y buena utilización de las herramientas por parte del trabajador, así como una óptima revisión y puesta a punto, pues lógicamente la maquinaria, pero también los empresarios, los empleadores tienen que estar constantemente capacitando a la gente con respecto a este tipo de herramientas o de maquinaria, porque hay muchos accidentes de trabajo precisamente por la presencia de estas herramientas y no se ha dado la capacitación oportuna y no se le ha hecho seguimiento a esa capacitación. Entonces, lógicamente, eso termina afectando notoriamente. Y por último, los riesgos ergonómicos. Los riesgos ergonómicos tienen que ver con la forma en donde yo debo hacer uso de mi cuerpo, es decir, las posturas, los sobreesfuerzos, la manipulación, los trabajos repetitivos o el levantamiento excesivo de peso. Acá en los riesgos ergonómicos son los riesgos más comunes de los trabajadores considerados, digamos así, como estándar, que es lo que más se presenta. Entonces las personas tienen que tener cierto tipo de equipamiento para poder hacer levantamiento de peso en forma excesiva. ¿Cómo debo yo agacharme? ¿Cómo yo debo levantar una caja? ¿Cómo yo debo tener esas posturas? ¿Qué tanto nivel de sobreesfuerzo yo estoy expuesto todos los días? ¿Cuál es la manipulación que yo debo realizar todo el tiempo? ¿Es una manipulación repetitiva? Entonces, cuando nosotros hablamos de los riesgos ergonómicos, hacemos referencia a las malas posturas,
a la manipulación inadecuada, a esos trabajos repetitivos que generan y afectan la parte física de las personas, produciendo lógicamente lesiones como la tendinitis, las lumbalgias, otro tipo de molestias físicas, ¿sí? Entonces lo que se plantea aquí es de que una buena conciliación entre el puesto de trabajo y el trabajador es esencial precisamente para que esta clase de riesgos desaparezca. Pero el trabajador debe seguir muy juiciosamente todo este tipo de recomendaciones que el jefe inmediato le está dando. Pero si el empleador no tiene en cuenta toda esta prevención, seguramente el trabajador va a cometer una serie de errores que eso le va a implicar eh, enfermedades, le va a implicar entonces incapacidades y pues lógicamente puede sucederle cosas supremamente graves que en últimas eso no le favorece a la empresa. Entonces lo que tiene que hacer la empresa con estos riesgos ergonómicos es precisamente velar porque se esté brindando la capacitación, se esté brindando el conocimiento a los trabajadores, sean nuevos o sean antiguos, pero que se les esté haciendo constantemente una capacitación para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. Porque este tipo de riesgos se presentan en un 60% de las lesiones laborales. ¿Por qué? Pues porque no hay posturas adecuadas, porque no hay manipulación adecuada y porque hay constantemente un levantamiento excesivo de peso. Entonces, lógicamente, esto termina afectando notoriamente a los trabajadores. Eso era con respecto a todo lo que tiene que ver con estos conceptos de salud, con riesgos, con lo que tiene que ver con los diferentes tipos de riesgos, con la tríada ecológica. Acuérdense de esa tríada ecológica que tiene que ver con el agente, con el huésped. ¿Y cuál es la otra? Agente, huésped, ¿y la otra cuál es? Ambiente. Exactamente. Entonces, eso es lo que nos ha venido generando toda esta serie de circunstancias que con el COVID nos hemos tenido que adaptar. Hemos tenido que tener, y esto no lo habíamos vivido antes. Entonces hemos tenido que vivir una serie de condiciones de autocuidado y mucho más ahorita a partir de mañana, en donde todo lo que tiene que ver con el comercio se empieza a generar de una manera mucho más activa, ¿sí? De una manera mucho más complicada a veces, pues porque tenemos que utilizar que la careta, que el tapabocas, que el distanciamiento, pero que si no lo hacemos estamos en riesgo de contagio, ¿sí? Dios no quiera, se dicen que puede haber un rebrote después de que pase todo esto y que ojalá Dios quiera que no sea tan complicado esto, pero de que seguramente va a haber un rebrote, seguramente lo va a haber. O sea, hay que estar como preparados para eso. ¿Qué es lo que se pretende o qué es lo que pretende el gobierno? O sea, ya aquí lo que tenemos que hacer es nosotros mismos tener esas conductas de autocuidado, esas conductas de estar bajo de nuestra propia responsabilidad de cómo nos estamos cuidando. No es salir como hoy día uno se encuentra en la calle, mucha gente que sale sin tapabocas o que se la pasan tomando cerveza ahí en la calle sin tapabocas y haciendo un poconón de sandeces y de irresponsabilidades que generan lógicamente preocupación. Eso es lo que realmente nos está preocupando con base en eso que estamos hablando, precisamente como la OMS está diciendo, ojo, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a lo que es esta triada ecológica, porque ya no es una epidemia, se convirtió en una pandemia y se puede generar nuevamente rebrotes. Y lo más complicado es de que no hay vacuna todavía. Ya, según lo que han dicho, es de que ya está creada, pero eso se demora todavía en que esa aparezca y ya se pueda comercializar.
pero hasta ahora tenemos que tener un gran cuidado. Y esto es a manera de recomendación para todos nosotros, incluyéndome, precisamente para tener esa autoconciencia y velar por nuestra salud y la salud de los nuestros. ¿Sí? Yo les cuento algo. En día reciente, nosotros nos hablamos muchísimo con los compañeros cuando estudiamos en el bachillerato. Hay un grupo del Face que nosotros constantemente nos estamos hablando, con un grupo grande de los compañeros del bachillerato, y uno de ellos pues adquirió el COVID y es una persona que tenía ciertas premorbilidades porque él tenía sobrepeso, tenía dislipidemia, tenía una serie de condiciones y adquirió el COVID. Y hace 3 días falleció. Hace 3 días falleció un amigo, un compañero, precisamente porque pues la gente no tiene el cuidado. ¿Ven? Entonces, mucha gente dice que esto no nos va a tocar, que eso no nos va a afectar, pero por Dios, si lo que dice la noticia no están siendo inventadas, tenemos que cuidarnos, tenemos que prever, y en manos de cada uno de ustedes, queridos estudiantes, cada uno de ustedes está el hecho de que no bajen la guardia, mucho más ahora, después de estos días y mucho más a partir de mañana, que ya todo el mundo empieza a salir. ¿Ven? Que tendremos que volver a la normalidad, sí, tenemos que volver a la normalidad, pero necesitamos hacerlo de una manera responsable. Necesitamos hacerlo de una manera muy constructiva, muy importante para todos nosotros. O si no, esto va a ser complicado. Y pensemos de que este año lo vamos a terminar así, tal cual, con todas las condiciones de cuidado personal y toda nuestra sociedad debe estar en control constantemente por este resto de año que queda. Que comience nuevamente la normalidad, entre comillas, eso yo pensaría que a partir de febrero del año entrante. Pero mientras tanto hay que tener todo el cuidado que se pueda. No bajar la guardia, para nada bajar la guardia. Para ustedes, para sus familiares, ustedes son los que van a generar ese autocuidado en ustedes y en los suyos. Pero por favor no se descuiden. Por favor no bajen la guardia, porque es muy importante mantener esos autocuidados. Bueno, ahorita sí vamos a comenzar con lo que les había solicitado al principio de nuestra sesión de hoy. Ya en menos de 1 minuto nos retira la plataforma, entonces ahorita ya ingresamos. Para mí era muy importante mencionar estos temas que hacen parte de la materia de la salud ocupacional y que tenemos que tenerlos claros. Ya ahorita vamos a mirar cuáles son los conceptos, cuáles son las definiciones con cada una de las actividades